Con su permiso, compañeras, compañeros diputadas y diputados que en uso de sus facultades legislativas individuales apoyan esta iniciativa y que estuvieron conmigo para entender la enorme responsabilidad social que tenemos hoy en nuestras manos. Lo agradezco mucho. Probablemente es la más histórica, más bien probablemente es más histórica que política y legislativa. Muchas gracias, lo agradezco mucho. El presupuesto es mucho más que dinero público. Se dice que las verdaderas intenciones de un gobierno se ven en las asignaciones presupuestales y no en los planes ni en los discursos. El presupuesto es la condición material que hace viable que con recursos públicos se ejecuten políticas públicas que requieren de otros factores para ser exitosas. La gobernanza, involucrando a la sociedad civil, el diagnóstico y la evaluación, y desde luego, todo esto basado en evidencia. La razón de ser de los enfoques transversales en el presupuesto es precisamente la visibilidad detallada de las estrategias, los programas y los proyectos, además de los procesos tendentes a reducir brechas de desigualdad en la sociedad, principalmente entre los grupos que históricamente han sido discriminados y que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. Lo que se ve, se puede medir, y si se puede medir, se puede evaluar. Y si se evalúa, se puede mejorar. Y si se mejora, se materializa la progresividad de los derechos humanos. Lo que está en juego en esta iniciativa no solo es un asunto de pesos y centavos. Se trata primordialmente de un tema de derechos humanos y por lo tanto es un tema de Estado. Ya nos dimos cuenta de que estamos presenciando un hecho que pone en juego el equilibrio de poderes, de pesos y contrapesos democráticos. Es importante referir brevemente en dónde estamos y luego describir puntualmente qué buscamos con esta iniciativa. Durante la sesión en la que se analizó, discutió y aprobó la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal de 2022, se propuso una reserva para adicionar en lo particular los artículos 33 bis, 33 ter y el artículo 4 transitorio del proyecto de decreto que fue sometida a consideración del Pleno y desechada con mayoría. La mayoría de quienes votaron a favor, hoy firmamos esta iniciativa. En términos generales, se proponía que existiera un anexo que hiciera visibles las asignaciones que contribuyen a promover, restituir y garantizar los derechos de la comunidad LGBTIQ+. No estábamos proponiendo modificar montos económicos ni entonces ni ahora, sino recopilar en el presupuesto un enfoque transversal para poder evaluar el gasto público con perspectivas de diversidad sexogenérica y que se informara a esta soberanía sobre indicadores al avance en el cumplimiento de metas a diversas entidades, entre ellas a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas y a la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, como ya ocurre en otros anexos transversales existentes. Luego de que la mayoría de este Congreso lamentablemente votara en contra de esta propuesta, la Organización Defensora de Derechos Humanos, Amicus, promovió un amparo contra la exclusión de las poblaciones LGBTIQ+ en la normativa presupuestaria y, por lo tanto, en programas, procesos y proyectos gubernamentales. Con ello, la finalidad de cerrar la brecha de desigualdad en el ejercicio de sus derechos no sucedió y ganaron el amparo. Es decir, que ya hay suficientes argumentos legales para tener la certeza de que no se está visibilizando en el presupuesto que está orientado a promover la inclusión de las poblaciones LGBTIQ+ en la sociedad. Esto es una violación de derechos humanos y por lo tanto es una transgresión a la Constitución Política de Guanajuato, a la Carta Magna Federal y a los tratados internacionales que México forma parte. Y sí, sabemos también que este Congreso del Estado ha recurrido el amparo a una segunda instancia, como si ello fuera ineludible y no existieran las decisiones políticas en este lugar, donde precisamente surgen las decisiones políticas. Es falso que la única opción de este Congreso fuera combatir la resolución jurisdiccional. Es falso que no hacerlo implicaría responsabilidades administrativas para los servidores públicos encargados de atenderlo. No estamos hablando de un juicio cualquiera, insisto, no es un pagaré ni una responsabilidad administrativa o un daño patrimonial al Poder Legislativo. Se trata del reconocimiento de derechos de personas históricamente excluidas.
Ahora, ¿qué buscamos con esta iniciativa? Que se adicionen diversos artículos que hagan visible el presupuesto transversal destinado a programas, procesos y proyectos orientados a cerrar la brecha de desigualdad en el ejercicio de respeto de la comunidad LGBTIQ+. Se podrá argumentar, falazmente como ya se ha hecho, que la presente iniciativa se carece de materia porque no propone un monto específico. A ver, este señalamiento sí merece una aclaración. ¿Hay o no programas, procesos y proyectos que atiendan a las personas de las poblaciones LGBTIQ+? No lo sabemos, no lo sabemos. Y es aquí donde interviene el Poder Ejecutivo, el responsable de instrumentar las políticas públicas y de clasificar el gasto. Si ya están operando estos programas, que los sistematicen y lo informen en mesas de trabajo a este Poder Legislativo. Si no existen programas, procesos y proyectos, también que lo informen. No se trata de juzgar la clarividencia legislativa, se trata de cifras y datos que materialmente no son accesibles en este momento y que se pueden allegar al proceso durante el trámite parlamentario. No hay iniciativas perfectas, sino perfectibles. Y ese es el trabajo de este Congreso. La ausencia de un monto específico en la iniciativa no es una carencia en la técnica legislativa de la propuesta, es una invitación a un verdadero ejercicio de parlamento abierto. Las modificaciones presupuestales se hacen en balanza de ingresos y egresos y con conocimiento de partidas que han sido ejercidas y cuáles podrían ser susceptibles de ajuste. Necesitamos por eso la participación del Poder Ejecutivo en la construcción presupuestaria, si no sería una responsabilidad de nuestra parte. Por otro lado, la iniciativa desde luego que hace referencia al amparo y sus argumentos, pero no obstruye de forma alguna el proceso jurisdiccional para que siga su trámite y que el Poder Judicial se pronuncie al respecto. Pero, en serio, ¿vamos a esperar a una resolución judicial para ser pro derechos? ¿Vamos a llegar a la vanguardia legislativa por Poder Judicial y no por un convencimiento real de que la ruta para erradicar la discriminación es la voluntad política? ¿Qué dice de las y los diputados sentarse a esperar una resolución para cumplirla en sus términos, ni más ni menos? Debemos ser conscientes de que la política pública efectiva no se construye en solitario, sino en colectivo. Llamamos al Poder Legislativo y al Ejecutivo al diálogo, incluyendo a las poblaciones LGBTIQ+, porque esta es la oportunidad perfecta de demostrar que los derechos humanos sí importan en Guanajuato y que podemos llegar bien por primera vez a una cita puntual con la historia democrática del país y hasta marcar una tendencia nacional, porque así va a ser, desde lo local, con este reconocimiento de todos los derechos para todas las personas. Es cuanto, muchas gracias.